Capítulo 24. El máximo logro cristiano. Llegamos ahora al último nivel de la experiencia cristiana. La unión divina. Esto no se puede producir simplemente a través de su propia experiencia. La meditación no traerá la unión divina, ni lo hará el amor, la adoración, la devoción o el sacrificio. Ni tampoco tiene importancia cuánta luz le haya dado el Señor. Llegado el momento, tendrá que ser un acto de Dios el que haga realidad la unión. En el Antiguo Testamento la Escritura dice, no me verá hombre, y vivirá, Éxodo 33 horas y 20 minutos. Si su oración aún contiene algo de su propia vida, esa oración no puede ver a Dios. Su propia vida no conocerá la experiencia de unión con la vida de Él. Todo lo que sea obra suya, todo lo que provenga de su vida, aun la oración más inspirada, primero debe ser destruida antes de que suceda la unión. Todas las oraciones que proceden de su mente son meros preparativos para llevarlo a un estado pasivo, toda actividad de contemplación de su parte, también es simplemente una preparación. Para llevarlo a un estado pasivo. Son preparativos. No son el fin. Son un camino hacia el fin. El fin es la unión con Dios. El propósito de este libro no es mostrarle la oración ni aun la experiencia, sino llevarlo al estado cristiano final, la unión con Dios. Recordará que Juan nos relata en Apocalipsis 8:1 que hubo silencio en el cielo. Esta es una ilustración sobre el centro de lo más profundo del hombre. En ese lugar todo debe quedar en silencio cuando la majestad de Dios aparece. El esfuerzo del ser se debe detener. Más todavía. La misma existencia del ser debe ser destruida. Existe algo en este universo que es exactamente lo opuesto a Dios, y es el yo. La actividad del ser es la fuente de toda naturaleza del mal, así como de los hechos malvados del hombre. Por otra parte, la pérdida de ese yo en el alma aumenta la pureza de la misma. En realidad, la pureza del alma aumenta en exacta proporción a la pérdida del yo. Mientras emplee la naturaleza de su yo en cualquiera de sus formas, algunas imperfecciones existirán en usted. Pero una vez que deje su yo, las fallas dejarán de existir y todo se tornará en pureza e inocencia. Fue la entrada del yo lo que vino al alma como resultado de la caída, lo que estableció una diferencia entre el alma y Dios. ¿Cómo pueden dos cosas tan opuestas como el alma y Dios llegar a unirse alguna vez? ¿Cómo pueden la pureza de Dios y la impureza del hombre hacerse una? ¿Cómo podrían la simplicidad, o singularidad, de Dios y la multiplicidad, interminable inestabilidad, del hombre derretirse y formar un solo elemento? Con toda seguridad, se requiere mucho más que solo los esfuerzos que usted pueda hacer. Entonces, ¿qué se necesita para que la unión se produzca? Un movimiento de parte del mismo Dios Todopoderoso. Esto es lo único que puede lograr la unión. Para que dos cosas se vuelvan una, las dos deben tener naturalezas similares. Por ejemplo, la impureza del barro no se puede unir con la pureza del oro. Se debe someter al fuego para destruir las impurezas y dejar el oro puro. Esta es la razón por la que Dios envía fuego a la tierra, que es llamado su sabiduría, para reducir todo lo que es impuro en usted. Nada puede resistir el poder de ese fuego. Consume todo. Su sabiduría derrite todas las impurezas de un hombre, con un propósito, dejarlo en condiciones para la unión divina. Hay impureza en usted, más de lo que pueda concebir jamás. Y eso es fatal para la unión con Dios. Pero el Señor lo quema para hacerse uno con usted, por lo tanto, Él consumirá la escoria que haya en usted, no se sorprenda cuando esto suceda en la realidad. ¿Cuál es el nombre de esta impureza? Yo. El yo es la fuente de toda contaminación, es lo que impide cualquier alianza con la pureza. Los rayos del sol pueden brillar sobre un pantano, pero esos rayos jamás se unirán con el pantano. Pero existe algo más aparte del yo que impide la unión. Esto que se llama actividad está, en sí misma, en oposición a la unión. ¿Por qué? Porque Dios es una infinita quietud. Su alma, si ha de estar unida al Señor, debe ser parte de su quietud. La actividad impide la asimilación. Es por esta razón que jamás podremos llegar a una unión divina, excepto que pongamos a la voluntad humana a descansar. Jamás podrá llegar a ser uno con Dios, en su experiencia, hasta que no vuelva a estar tan tranquilo como en el momento de su creación.
Dios desea transformar su alma en un alma pura. Él la purifica por medio de su sabiduría, tal como un refinador purifica el metal en el horno. El fuego es lo único que puede purificar el oro. Además, el fuego que nos consume, finalmente, es su más alta sabiduría. Este fuego, gradualmente, consume todo lo que es terrenal, se lleva toda la materia extraña y separa estas cosas del oro. El fuego parece saber que la mezcla terrenal no puede ser transformada en oro. El fuego debe derretir y disolver esa escoria por la fuerza, de manera que pueda librar al oro de toda partícula extraña. Una y otra vez, el oro debe ser echado en el horno hasta que haya perdido todo rastro de polución. ¡Ay! ¿Cuántas veces el oro se vuelve a poner en el fuego? Muchas, muchas más veces de las que parecieran necesarias. Sin embargo, tenga la seguridad de que el fundidor ve impurezas donde nadie más las puede ver. El oro debe regresar al fuego una y otra vez, hasta que se haya establecido una prueba positiva de que ya no se puede purificar más. Llega el momento, al fin, cuando el orfebre no puede encontrar más mezcla de la que adultera al oro. Cuando el fuego ha perfeccionado la pureza, o tal vez, debería decir la simpleza, el fuego ya no lo toca más. Si el oro permaneciera en el horno durante una eternidad, su impecabilidad no se mejoraría más ni tampoco disminuiría su sustancia. Ahora, el oro está en condiciones para ser usado en la más exquisita artesanía. En el futuro, si el oro se ensucia y pareciera perder su belleza, no es más que una impureza que accidentalmente toca únicamente la superficie. Esta impureza no es ningún impedimento para usar la vasija de oro. La partícula extraña que se adhiere por sí sola a la superficie está muy lejos de parecerse a esa corrupción profunda que se produce en la naturaleza escondida del oro. Sería extraño que un hombre rechace una vasija pura, de oro, porque tuviera algo de suciedad externa por encima, y eligiera algún metal más barato solamente porque su superficie estuviera lustrada. Por favor, no me malentienda. No excuso el pecado en la vida de una persona unida a Dios. Una idea así jamás se me ocurrió. Me refiero aquí, únicamente, a los defectos naturales, a los defectos que Dios deliberadamente deja aún en las vidas de sus más grandes santos, para guardarlos del orgullo y de la alabanza de los hombres que juzgan solamente según la apariencia exterior. Dios permite que algunos defectos permanezcan en sus más queridos santos, para poder preservarlos de la corrupción y esconderlos en lo secreto de su presencia. Salmo 31 horas y 20 minutos. Para continuar, miremos el contraste que existe entre el oro puro y el impuro. ¿Alguna vez consideró que un orfebre jamás mezclaría oro puro e impuro? Existe escoria en el oro barato, por lo tanto, jamás permitiría que se mezcle con su oro costoso, purificado. ¿Qué hace, entonces, el orfebre? Después de todo, quiere mezclarlos. Lo que debe hacer es someter al oro impuro al fuego. Hará esto una y otra vez hasta que el oro de calidad inferior llegue a ser tan puro como el oro más refinado. Entonces, y solo entonces, estarán unidos los dos, mezclados en uno. Exactamente este pensamiento está presente en la declaración de Pablo. La obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y Corintios 3:13. Luego, agrega Pablo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3:15. Pablo indica que existen obras tan impuras y mezcladas, que aunque el Señor, en su misericordia, acepta al hombre, ese hombre debe atravesar por fuego para ser purgado de su yo. El mismo sentido se encuentra en Romanos 3:20. Aquí, Dios dice que examina y juzga nuestra justicia. Romanos declara que por los hechos de la ley ningún hombre será justificado, la justificación es por la justicia de Dios, y nos apropiamos de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Como puede ver, la justicia de Dios y su sabiduría deben venir como un fuego despiadado y devorador. Ese fuego destruye todo lo que es terrenal. El fuego consume la actividad sensual, carnal y toda la obra del yo. Toda esta purga es necesaria antes de que el alma se pueda unir a Dios. Puede estar seguro, amado lector, que jamás estará lo suficientemente motivado como para permitir que este proceso de purga le suceda. El hombre, por naturaleza, es muy reticente a someterse a una transformación así.
Todos nosotros estamos enormemente enamorados del yo y muy temerosos de su destrucción. Tenga la seguridad de que usted jamás lo consentiría, si no fuera que Dios tomara la decisión de hacerlo en usted. Es el quien viene con poder y autoridad. Dios debe tomar la responsabilidad de traer al hombre a la unión con él. Pero, ¿es posible esto? ¿Actuará Dios sobre el hombre sin su consentimiento? ¿Es esto un quiebre de los principios divinos, una imposición de Dios por encima del libre albedrío del hombre? Después de todo, la idea del libre albedrío del hombre señala que el hombre puede resistirse al obrar de Dios en su vida. Bien, volvamos a aquella hora en que nos convertimos. En ese momento, usted hizo una rendición sin reservas de su ser a Dios. No solamente eso, se rindió a todo lo que Dios desea para usted. Fue en ese mismo momento que dio su total consentimiento a cualquier cosa que Dios quisiera pedirle. ¡Ay! Pero, también es verdad, que cuando su Señor en los Hechos comenzó a quemar, destruir y purificar su vida, usted no reconoció que era la mano del Señor la que lo hacía. Verdadera mente, no reconoció esa operación como algo bueno. Tuvo exactamente la impresión opuesta. Veía como todo ese hermoso oro que estaba en usted, a causa del fuego, se transformaba en negro en vez de volverse resplandeciente, tal como esperaba. Miraba las circunstancias a su alrededor que producían toda esa tragedia en su vida. Pensó que toda la pureza de su vida se había perdido. Si en ese momento el Señor hubiera venido para pedirle su consentimiento activo, con un gran esfuerzo y con gran dificultad hubiera sido capaz de darlo. Lo más probable es que no pudiera dar su consentimiento en absoluto. Sin embargo, hay algo que puede hacer en momentos como esos. Puede mantenerse firme con un consentimiento pasivo, para soportar tan pacientemente como pueda, todo lo que Dios ha traído a su vida. ¿Qué digo? Es posible que no pueda dar al Señor su consentimiento activo en una hora tan oscura y difícil, pero tampoco le será posible poner una obstrucción en su camino. No puede decir sí. No puede decir no. ¿Qué puede hacer? Presionado entre estos dos extremos, descubre que no puede hacer nada. En una situación así, le ha dado al Señor su consentimiento pasivo. Dios no comete una usurpación cuando asume el poder completo y la guía total. ¿Comprende cómo se desarrolla el proceso? Comienza en el momento de la conversión con actividad propia. Pero gradual, aunque progresivamente, se acerca a la pasividad. En el recorrido entre esos dos puntos su alma paulatinamente es purificada de todas esas actividades del alma que son tan perceptibles y variadas. En este proceso que transcurre entre la actividad propia y la pasividad, usted comienza a reconocer a aquellos elementos que lo separan de Dios. Y las cosas que he mencionado en este capítulo tienen que ver con esos elementos que están entre usted y su centro, Dios. Entonces, al dar el consentimiento pasivo para el obrar del fuego purificador de Dios, Él lo lleva, nivel a nivel, hacia un estado cada vez más pasivo. Su capacidad para transformarse en pasivo aumenta gradualmente. Su capacidad para estar pasivo delante de Dios y bajo él. Peso de la cruz, no decir ni un sí, ni un no, activo a su obrar, aumenta de una manera secreta, escondida. Ahora atraviesa el primer nivel luego de que fue atraído hacia las profundidades de Dios. Él lo conforma a su pureza. Pero existen dos niveles. El segundo es la uniformidad con Dios. Hemos visto que existe una progresión en el primer nivel al ser conformado a Dios. También hay un progreso en el segundo nivel. El esfuerzo personal decrece. Llegado el momento, cesa completamente. Cuando el esfuerzo personal cese, se encontrará pasivo ante Dios. Ha llegado a la uniformidad. Esto se halla más allá de un estado pasivo. O al menos es el máximo fin del estado pasivo. Es en este punto en el que usted comienza a rendirse a los impulsos del Espíritu Divino hasta quedar totalmente absorbido por él. Está en armonía total con su voluntad en todas las cosas, en todo momento. De esto se trata la unión. La unión divina. El yo se termina. La voluntad humana está totalmente pasiva y responde a cada movimiento de la voluntad de Dios. No es necesario que le advierta que se trata de un proceso que, sin ninguna duda, lleva largo tiempo.
¿Fue la actividad un esfuerzo que tenía que formar parte de esto con el fin de poder llegar a tales profundidades en Cristo? Sí. La actividad es la puerta. Sin embargo, no debemos quedarnos en la puerta. En realidad, su propósito, su tendencia, debe siempre inclinarse hacia un punto, la máxima perfección. Por favor, quiero que sepa que todas las ayudas y muletas deben dejarse de lado durante este recorrido, o de otra manera, no podrá alcanzar la meta. Sí, la naturaleza propia no solamente debe dejarse a un lado, sino también, de la misma manera, las ayudas que les presenté al comienzo de este libro. Esas son muletas elementales para ayudarlo en el comienzo y durante el proceso. Pero todas esas cosas se deben dejar a un lado, a medida que alcanzamos la profundidad final en Cristo. Esas ayudas fueron muy necesarias a la entrada de este camino, pero después, en realidad, son perjudiciales. Aún así, algunos cristianos continuarán aferrados obstinadamente a estas muletas. Esto fue lo que le hizo declarar a Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13-14. Un viajero salió para hacer un largo recorrido. Llegó a la primera posada y allí se quedó para siempre. ¿Cuál fue la razón? Le habían dicho que muchos viajeros habían venido por este camino y se habían quedado en esta misma posada, y que aún el amo de la casa, cierta vez, habitó allí. ¡Ay, alma! Todo lo que se desea para ti es que continúes hacia el fin. Toma el camino más corto, el más fácil. Ahora el mapa ya está trazado para ti. Solo recuerda esto, no te detengas en el primer nivel. Sigue el consejo de Pablo, permite que el Espíritu de Dios te guíe, Romanos 8:14. Ese Espíritu te conducirá, para que no tengas ninguna equivocación hacia el propósito final para lo cual fue creada tu alma. Ese propósito final es gozar de Dios. Detente por un momento y mira, simplemente, lo razonable que es el sendero que está ante ti. En primer lugar, todos tenemos que admitir que Dios es el supremo bien. Indudablemente, entonces, la máxima bendición es unirse a Él. Y, además, cada santo tiene su gloria en Él, ¿no es así? Sin embargo, la gloria en cada uno de nosotros es muy distinta. ¿Por qué? Porque difiere de acuerdo al grado de unión que cada cristiano tenga con Dios. Tal como hemos visto, el alma no puede conseguir esta unión por medio del esfuerzo, la mera actividad o por su propio poder. Esto es así, porque solamente Dios es el que transmite de sí mismo al alma del hombre, y Él lo hace en proporción a la capacidad del alma para permanecer pasiva. Una capacidad pasiva grande, noble y extendida ayudan al Señor a derramarse en el alma. Únicamente puede estar unido a Dios con simpleza y pasividad. Con simpleza, porque Dios lo es todo, y con pasividad porque la voluntad humana debe concordar con la voluntad divina en todas las cosas. Esta unión es bella en sí misma. Por lo tanto, se desprende que el camino que lleva a la pasividad, y de allí, hacia Cristo, no puede ser otra cosa que algo bueno. Este camino es el que está más libre de peligro y el mejor. ¿Pero existe algún peligro por conocer la unión con Dios? Algunos dicen, sí, y desalientan aún la misma idea. Pero, hubiera forjado el Señor esta experiencia, este perfecto camino, este andar. ¿Necesario si fuera peligroso? No. Un estado así está a disposición de todos y el camino que implica puede ser transitado por todos. Todos los hijos de Dios están llamados a deleitarse en Dios, un deleite que se puede conocer tanto en esta vida como en la venidera. Nuestro estado en aquel día será de eterna felicidad en unión con Dios. Nuestro llamado en esta vida es el mismo. Al aproximarnos al final de este libro, hemos ordenado unos pocos pensamientos. Le hablé de deleitarse en Dios, no de los dones de Dios. Los dones no constituyen el máximo bien. Los dones no pueden satisfacer su alma o su espíritu. Su espíritu es tan noble y grandioso que los dones más elevados que Dios tiene para darle, no pueden traer felicidad al espíritu. No lo hará a menos que el dador también se dé a sí mismo. Amado lector, el deseo completo del ser divino se puede describir en una sola oración: Dios desea entregarse completa.
mente a cada criatura que pronuncia su nombre. Y Él hará esto, entregándose a sí mismo a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad individual. Pero, qué penoso. El hombre es una criatura increíble. Cuánta reticencia muestra para permitir que su ser sea atraído hacia Dios. Cuán temeroso, que notablemente temeroso es para prepararse para una unión divina. Una última palabra. Es casi seguro que alguien le dirá que no es correcto ponerse en un estado de unión con Dios. Estoy completamente de acuerdo. Pero agrego esta palabra: nadie puede ponerse por sí mismo en unión con Dios. Será imposible, sin importar cuánto se esfuerce. La unión del alma con Dios es algo que solamente Dios hace. Por lo tanto, no hay razón para hablar en contra de aquellos que parecen intentar unirse con Dios. Una unión así, Dios con el ser, ni siquiera es posible. Puede ser que también encuentre a alguien que le diga: algunas personas oirán sobre esto y afirmarán que han conseguido este estado cuando, en realidad, no es así. Oh, amado lector. Un estado así no se podría imitar, así como tampoco un hombre hambriento, a punto de morir de hambre, podría convencerlo de que está satisfecho. Un deseo, una palabra, un suspiro, una señal, algo inevitablemente se le escapará y, por eso mismo, delatará el hecho de que se encuentra lejos de estar saciado. Debido a que uno no puede conseguir, por esfuerzo propio, la unión con Dios, no es nuestra pretensión llevar a nadie a eso. Todo lo que uno puede hacer es señalar el camino que oportunamente lo lleva allí. Oh, también otra cosa, uno debe rogarle al alma en búsqueda que no se detenga en ningún lugar a lo largo del camino. Amado lector, no se establezca en ninguna parte del camino, ni se apegue a las prácticas externas que al principio lo ayudaron a comenzar. Todo esto, como orar la Escritura y contemplar al Señor, se debe dejar atrás en el momento en que reciba una señal para hacerlo. Alguien experimentado en ayudar a otros, sabe que no puede llevar a otro cristiano a tener esta relación con Dios. Todo lo que puede hacer es señalar al agua de vida y prestar ayuda al que la busca. Esto es lo máximo que, por supuesto, puede y debe hacer. Sería cruel mostrarle un manantial a un hombre sediento y luego atarlo, de tal manera, que no pueda llegar hasta esa corriente. Algunos hablan de unión divina, pero jamás liberan de sus ataduras al que la busca. Sucede esto y, el humilde santo, llegado el momento, se muere de sed. Entonces, pongámonos de acuerdo en lo siguiente: existe la unión divina y hay un camino para llegar a ella. El camino tiene un comienzo, una progresión y un punto de llegada. Además, cuanto más se acerca a la consumación, más dejará de lado aquellas cosas que fueron de ayuda al principio. Por supuesto, existe algo en el medio, porque no se puede ir de un principio hasta el final sin que haya un espacio intermedio. Pero si el fin es bueno, santo, necesario y la entrada también lo es, tenga la seguridad de que el recorrido entre esos dos puntos también es bueno. Oh, la ceguera de la mayor parte de la humanidad se enorgullece de la ciencia y la sabiduría. Oh, Dios mío, que has escondido estas cosas maravillosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. J.G.